iniciar pues esta actividad agradeciendo unas palabras de la profesora Lilia Galindo Morales de la Preparatoria 55. Profesora. Estudiantes, profesores y orientadores de las escuelas de nivel medio superior del sector educativo independiente, integrado por el CBT1, la Preparatoria 82, la Preparatoria 171, la 224, la Preparatoria 227 y esta Preparatoria Oficial número 55, Olinte Pochcari. Sean bienvenidos y reciban un abrazo fraterno y solidario al evento Universidad para Todos, que tiene como objetivo promover la reflexión de los jóvenes con expectativas de ingresar a alguna institución de educación superior. En un contexto donde el 90% de los jóvenes son rechazados, donde más de 7.5 millones son ninis, es decir, ni trabajan ni estudian, además de estos 7.5, 6 millones son mujeres. Entonces, el debate de hoy es para reflexionar sobre nuestra condición y la construcción de alternativas autogestivas de estudio y empleo desde la sociedad, desde nuestras escuelas. Compañeros, compañeras, esta escuela se encuentra en pie de lucha ante la aplicación torcida de la ley, ya que nuestro director, el profesor Óscar Hernández Neri, se encuentra encarcelado desde el día 30 de abril en el penal del Molino de las Flores, acusado de un delito que no cometió. Es considerado por todo el magisterio democrático y en particular por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras muchas organizaciones como preso político. El profesor Óscar Hernández Neri construyó esta escuela y otras más. Es fundador de la Universidad Revolución y copartícipe en 3 alternativas más de universidades que hoy van a exponer sus proyectos. Ese es el verdadero delito que lo tiene en la cárcel. Es el primer preso político de este sector educativo independiente. Por ello, somos los principales obligados a exigir su libertad. Estemos atentos a la información y a las movilizaciones. Y desde el penal donde se encuentra, desde la cárcel, nos manda este mensaje. Y dice así: compañeros y compañeras, desde mi encarcelamiento injusto, les hago saber que aquí estoy rodeado de jóvenes que optaron en delinquir para satisfacer sus necesidades. Es realmente alarmante la facilidad con la que se enganchan en el robo, la extorsión o el secuestro. Y si ellos no lo hacen de modo propio, la policía se los adjudica impunemente para fabricar culpables. No veo un horizonte mejor para los próximos años. Soy testigo de cómo en nuestras escuelas los egresados encuentran cada vez menos oportunidades para seguir estudiando en las universidades. El año pasado, según datos de la SEP, 100,000 muchachos se quedaron sin un lugar en la educación superior y se reconocen ya 8 millones de ninis, jóvenes entre 18 y 22 años. Estamos en la crisis más riesgosa de la historia para los jóvenes. La falta de estudios, empleos, oportunidades va a vulnerar a las familias actuales, va a comprometer las generaciones futuras, a debilitar la sociedad y sin duda aniquilar la felicidad para el buen vivir. Los orientadores, maestros y escuelas no podemos cometer el error de actuar como si no pasara nada, mientras los gobiernos son indiferentes
y las grandes universidades indolentes. La sociedad debe poner atención. Si no creamos alternativas, estamos esperando a que la delincuencia organizada, los vicios, la prostitución, la violencia, sienten sus reales y nos ganen la batalla. Si hay opciones y si no las hubiera, hay que crearlas. Si los gobiernos no hacen escuelas ni empleos, debemos hacerlos nosotros. Y para ello empecemos a pensar distinto. Empecemos a soñar nuevas carreras, nuevas estrategias de enseñanza, nuevos diseños curriculares, nuevos y distintos edificios, nuevas proyecciones al servicio de las comunidades, nuevos financiamientos, nuevas formas de reconocer los estudios y acreditar los programas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que vengan otros a resolver esta espantosa situación. En Chicoloapan y Chimalhuacán tenemos a la Universidad Revolución. En Ixtapalapa tendremos la Universidad Miravalle. En Puebla está la Universidad Intercultural. En Oaxaca, la Universidad Transísmica de Donaquí. Y tenemos al MAES, que constituye una experta estrategia de acción para conquistar más espacios en las universidades establecidas. No hay pretexto para dejar de estudiar. Cada muchacho o muchacha puede sumarse al esfuerzo en estos proyectos, puede aportar su creatividad, su idea, su perspectiva. Ya no son tiempos donde solamente queda la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, donde los grandes edificios de ostentosa infraestructura equivalen a la ciencia o a las proyecciones lucrativas. Se acabaron los años donde los médicos, licenciados o ingenieros se hacen ricos. Ya no hay gobiernos o empresas que brinden empleos a los egresados. Compañeros, todo eso se acabó. Hay que pensar en salir a la provincia, en estudiar carreras que sirvan para resolver problemas ambientales y sociales, que sirvan para crear nuestras empresas, negocios, planes y nuestros empleos. Urge romper los límites de las que la SEP impone para el reconocimiento de estudios. Hay que atrevernos ya a asumir con alegría y convicción. Si podemos hacer otra educación superior, si no lo hacemos nosotros, nadie de la Universidad del Futuro podrá finalizar. Compañeros, un abrazo para todos. Atentamente, profesor Óscar Hernández Neri, y yo me despido, compañeros, diciendo: presos políticos, libertad. Con la exposición del tema 1, representado por la mesa 4, que estuvo dirigiendo la profesora María Elena Martínez y la profesora Patti Torres. Bueno, pues tiene la palabra. Buenos días a todos los que están aquí presentes. Buenos días a todos los que están presentes ahorita. Quiero mandar un saludo a la Prepa 82 que está aquí. Y voy a proceder a exponer el tema que nos tocó. Se llama Expectativas y Acciones para el Ingreso a Nivel Superior. Se trabajó de las mesas de la 1 a la 6 y es un tema que, como suena, es un tema importante, y más porque es parte de nuestra vida en este momento. Es hacia la elección de nuestro futuro y de lo que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, en nuestra mesa se manejaron por medio de dos preguntas muy importantes, preguntas planteadas por la maestra. La primera dice: ¿cuál es la proporción de estudiantes dispuestos a seguir estudiando? Esta es un factor muy importante porque nos damos cuenta de que muchas personas, después de que no se quedan en la universidad, se desaniman y esto ocasiona que bajen los niveles. Hay algunos que todavía siguen por la lucha y la mayoría de ellos estamos aquí presentes
nivel superior y que en proporción han sido aceptados. Por lo general siempre nos damos con la mala noticia de que en la primera vuelta se quedan muy pocos. Esto nos desanima por completo o a algunos nos motiva, depende de la forma de ser de la persona. Pero si una cosa es verdad, si seguimos algo por la lucha lo vamos a lograr, así que tenemos que esforzarnos muy fuerte para llegar a eso. Después de esto tomamos en cuenta 5 puntos de los cuales tienen que ver con este tema. El primero de ellos fue la economía. Vemos que la economía es un papel importante para el desarrollo del estudiante, porque sin la economía no podemos hacer nada. Gracias a muchas veces el dinero nos falta y no por eso podemos llevar a cabo algunas actividades que a nosotros nos gustaría. En este caso, en el estudio nos damos cuenta de que para hacer algunos exámenes necesitamos el dinero necesario para invertirle, porque muchas veces, como ya les mencioné, no nos quedamos en la primera y no por eso tenemos que desistir, sino más bien insistir. Yo sé que muchas veces no contamos con los recursos, pero hay miles de maneras para encontrarlos. La segunda son los filtros de cada universidad que establece para el ingreso. Como bien sabemos, hay universidades que la UNAM, Poli, UAM, la que a ustedes les guste, que muchas veces toman preferencia de otros lados, así como de la UNAM, y gracias a esto nos quita un porcentaje muy grande del poder entrar en la UNAM. Mas, sin embargo, muchas veces que nos esforzamos y damos todo, hay veces en que no es necesario o simplemente no llegamos a ese punto. En la primera vuelta de la UNAM se quedan muy pocos porque le dan preferencia a la mayoría de los alumnos que son de sus escuelas, y esto nos afecta a nosotros como estudiantes porque no podemos tener ese lugar que nosotros buscamos a pesar de tener los aciertos que merecemos. El tercero de los propios límites. Esto tiene que ver con la valoración de las personas, con el autoestima de cada uno de nosotros, porque si nosotros nos ponemos límites para lograr una meta, seguro que la vamos a cumplir. Muchos dicen que por más metas que te pongas no las cumples, pero eso depende de ti. Si tú das el primer paso, ya carga en ti lo que vas a hacer con todo ello, y más que nada en el examen. Si nosotros no nos quedamos por alguna razón en el primer examen de cualquier vuelta que sea, no hay que desanimarnos, porque si nos esforzamos y realmente es lo que queremos, va a valer la pena. Vamos a tener que sacrificar algunas cosas, y estas solo van a ser por ciertos momentos. Por ejemplo, puede ser un mes nada más, porque tarde o temprano, más tarde, va a valer la pena todo el esfuerzo que hacemos, desde sacrificar a los amigos ciertas cosas, va a valer la pena porque vamos a tener lo que realmente queremos, nuestra carrera, por más obstáculos que tengamos enfrente de ella. El otro que tenemos es hacer uso de los recursos. Este es un punto importante porque también favorece a que te quedes en una universidad. Si tú estudias y tomas talleres, cursos, etcétera, y eres de pocos recursos, o somos de pocos recursos más bien, como en mi caso, bueno, por ejemplo, puedes tomar cursos, no cursos tan caros, o simplemente puedes estudiar por tu cuenta, haciendo uso de lo que tienes. Hay muchos maestros que realmente saben, solo es cuestión de que realmente los exprimas. Aprovecha tu escuela porque cada maestro tiene algo que aportarte. Tal vez muchas veces no veas a ese maestro como una pieza importante, pero si lo comienzas a tratar bien para lo que vas a ir tú y comienzas a acercarte a él, te aseguro que ellos te enseñarán cosas que tú ni siquiera imaginarías que ellos conocen. Y el último punto se llama visión continua localizada a las escuelas. Esto tiene que ver mucho con la publicidad, ya sea como les dije, o sea, muchos de nosotros cuando nos centramos en una carrera pensamos en carreras que están en escuelas buenas, por así decirlo, la UNAM y el Poli, ¿no? Pensamos que esas dos escuelas son todas, cuando en realidad no es así. Podemos levantar la cara y ver que hay miles de escuelas. Tal vez no existe el cupo adecuado, pero si nos esforzamos podemos ver que hay escuelas, tal vez están un poco lejos, pero vale la pena el sacrificio. Hay veces en que tenemos que dejar cosas para alcanzar lo que realmente queremos, y entonces no solamente centrarnos en lo que es la UNAM o el Poli, la UAM, porque existen muchas universidades. Aún así, aunque sean de paga, esas universidades, por más, si nosotros no tenemos los recursos está bien, pero hay otras escuelas que tal vez no tengan tu carrera, pero tienen una carrera que te puede interesar. Nunca sabes que una carrera realmente te guste, porque te puedes equivocar en la carrera. Más bien, lo único que tienes que hacer es intentarlo y no rendirte. Y mi último punto sería que tal vez muchas veces no le tomamos la seriedad que merece esto, pero más que nada tenemos que ponernos en cuenta que es un tema muy importante, porque de esto vamos a vivir, de esto va a ser nuestro futuro, y nosotros tenemos que dar el primer paso. Aún así, ya sea que tú decidas estudiar o no estudiar, pero tienes que hacer algo de tu vida, y sobre todo afrontar los obstáculos que la vida te pone enfrente. Y si entrar a una escuela de universidad es un obstáculo, puedes hacerlo con empeño y sacrificio, lo vas a lograr. Eso es todo. Gracias.
la mesa 13, que estuvo dirigida por el profesor Roberto Pioquinto y la profesora María Elena Miranda. Profesor. Bueno, buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó, junto con el profesor Ahmed Leones, dirigir la mesa de trabajo sobre mi realidad económica para seguir estudiando. Me llamó mucho la atención que los compañeros al inicio de la mesa de diálogo me preguntaban, ¿y eso para qué nos va a servir? ¿Acaso nos van a dar lugares en la universidad? ¿Acaso vamos, a partir de este diálogo, vamos a entrar directamente a una universidad? Era una molestia por parte de algunas compañeras y realmente llamó mucho mi atención. Por eso empezamos a trabajar con una dinámica de contextualizarlos en la realidad. Les voy a comentar, les voy a dar una breve reseña de qué es lo que vimos. ¿Por qué digo contextualizar? Porque llamado México, Fábrica de Pobres, Sociedad Anónima, y con una nota al final que dice, haga favor de esperar hasta el 2061. ¿Por qué hasta el 2061? Porque hacen una comparación del año 1987, en la cual una persona tenía que invertir solamente 65 pesos para comprar la canasta básica. Hablamos de la canasta básica de una alimentación sana, recomendable. Actualmente, una persona ocupa 184 pesos para comprarse la canasta básica. Dicen por ahí, pues el aumento del salario aumentó 400%. Sí, pero los productos aumentaron un 900%. Eso quiere decir pues que somos más pobres que antes. Y ustedes lo han visto con sus familias. Entonces, pues básicamente era lo que yo les comentaba a los alumnos. Obviamente no es culpa de ellos que las cosas estén así, tampoco es culpa de nosotros, pero sí tenemos en nuestras manos hacer un cambio. No nos vamos a pasar la vida quejándonos. Entonces, esa es la reflexión que hacíamos con los chicos. Yo creo que fue muy buena. Nos basamos sobre 3 preguntas. Una que mencionaban sobre si tenían la posibilidad de que sus padres mantuvieran sus estudios actuales. El 99% de los chicos, que en este caso eran 40, mencionaron que sí. ¿Por qué? Porque sus padres de cierta manera tienen un empleo con el cual puedan sostener su educación actual. Solamente 2 chicos mencionaron que no tenían esas posibilidades. Y créanme que yo he sabido de esos casos. Hay chicos que me dicen, oye, profesor, no puedo venir tales días a la escuela. Yo les pregunto por qué, desde un punto de vista rudo. Y les digo, ¿por qué? Si ustedes son acaso flojos o por qué no quieren venir a la escuela. Ellos, con voz casi llorosa, me comentan, pues es que no tengo dinero. Déjenme trabajar 2 días y regreso al 3er día. Yo sé que no es la situación de todos, es un porcentaje bajo, mas sin embargo sí existe esa situación. Mencionaban los compañeros de que si sus padres, les hacíamos la pregunta de que si sus padres podrían seguir manteniendo su educación superior. Igual, arriba del 90% mencionaron que sí, pero anteriormente un profesor me hacía la pregunta, ¿pero qué sucede? Si el 90% de los alumnos de todas nuestras escuelas tienen la posibilidad de seguir estudiando, ¿por qué no estudian? Pues la pregunta es así de fácil, ¿no? 100,000 alumnos solamente en la UNAM presentan examen de admisión para X carrera. Solamente el 9% es aceptado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso de nuestros padres que no nos pagaron el examen para presentar el examen de admisión en la UNAM? ¿O acaso del gobierno que tiene la obligación de darnos esta educación? Obviamente habrá un 5% que sí puedan pagar la universidad privada, pero yo creo que el grueso de la población no lo puede hacer. Y en una ocasión, platicando con el profesor Oscar,
platicaba cifras gruesas de que en el año 2009 40,000 alumnos de la zona oriente egresaban de la educación preparatoria. De esos 40,000, solamente 3,000 ingresaba a las universidades. Y hablo de la zona oriente, solamente mencionando Chicoloapan, Neza, Chimalhuacán, estos 3 municipios, Los Reyes. Solamente 3,000 alumnos ingresaban a escuelas públicas y solamente de 900 a 1,000 alumnos ingresaban a las universidades de educación privada. Entonces, pues así está el panorama. A grosso modo, el 90% de los alumnos tiene posibilidades de seguir estudiando, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay escuelas para seguir estudiando. Entonces, esa fue la conclusión que llegamos con los compañeros. Mas, sin embargo, resumimos todo en una frase: el querer es poder. ¿Por qué? No es desalentarlo, chicos, porque con o sin educación podemos llegar a ser personas exitosas. Entonces, esa es la conclusión que llegamos como grupo de trabajo. Gracias. Presentación del tema 3, vamos a tener a 2 mesas que estuvieron trabajando, la mesa 14 y la mesa 17. Vamos a tener a la profesora Lourdes Santos y posteriormente la representación donde estuvo el compañero Saúl Ángeles y Fidelfa Martínez. Profesora Lourdes. Gracias por su comprensión. Buenas tardes. Bueno, yo sí voy a ser breve. Nosotros trabajamos, la mesa de trabajo se llamó Querer y Poder Seguir Estudiando. Y nos encontramos chavos que quieren estudiar pero no pueden. Nos encontramos a otros que pueden estudiar pero no quieren. Y otros más que ni quieren ni pueden. Cabe señalar que algo que me llamó la atención, la mesa estaba conformada por estudiantes de la Prepa 55, de la 224 y de la Prepa 82. Empezamos preguntando si sabían cuál era la razón por la que estábamos reunidos, y no sabían. A nadie se les avisó a qué venían. Algo que nos da un indicador de cómo estuvo la mesa. Eran 34 estudiantes. El 85% de esta mesa señalaban que sí quieren seguir estudiando. El 85%. Sin embargo, solo el 48% ha presentado exámenes o ha hecho acciones específicas para poder ingresar a una escuela de educación superior, argumentando razones desde las más reales, que son las económicas, la influencia de los padres en la elección de la carrera o de la escuela, el alto nivel de competitividad en las instituciones académicas, hasta el no tener metas claras o proyecto de vida. Cabe señalar que preguntábamos cuál será el problema de la situación actual de los jóvenes en relación al ingreso a escuelas de nivel superior. ¿Estará encerrada en querer o en poder? Porque la frase del tema es querer y poder. Y bueno, de acuerdo a cómo se llevó la dinámica, vimos que la problemática está en poder. Aparentemente todos quieren, la mayoría quiere seguir estudiando, pero no pueden por diversas razones. En relación a la motivación para elegir carrera y escuelas, predominan los intereses laborales y económicos. Predominan las motivaciones externas, es decir, lo que viene de fuera y lo que van a obtener de fuera. Es de resaltarse que aspectos como la superación y trascendencia personal y profesional se desdibujan entre sus motivaciones. De todo el grupo solamente hubo 2 personas, 2
compañera Daniela Abundes, de la mesa 18. Buenos días. En mi equipo nos tocó querer y poder seguir estudiando en complemento a la maestra. Nos tocó, somos la mesa 18. En todo el grupo platicamos y la mayoría de nosotros queremos seguir estudiando. La mayoría hicimos exámenes para diferentes universidades, los cuales la mayoría no pudimos obtener un lugar. A lo cual eso llegamos que varios van a volver a presentar el examen, una segunda vuelta para ver si pueden obtener un lugar, y los otros que no lo obtengan van a estudiar en universidades privadas. Nosotros nos basamos en 3 preguntas, las cuales fueron: ¿has identificado la o las carreras que quieres estudiar? La mayoría de nosotros ya tenemos la carrera en la cual queremos ejercerla. La segunda pregunta fue que si has identificado la o las instituciones que imparten estas carreras. La mayoría, como lo mencionaban, quieren irse a universidades conocidas como son la UNAM, la UAM, la UAM, el POLI, etcétera. Lo que comentábamos es que como muchos no tenemos un lugar, debemos de investigar y buscar otras escuelas que también tengan buen prestigio para que tengamos un buen lugar y no perdamos años, y así podemos seguir estudiando. La tercera pregunta, fue: ¿cuáles son los motivos por los que prefieres a la institución en la que más aspiras a ingresar? Dicen que la mayoría escoge las conocidas, ya mencionadas, porque tienen un buen prestigio. Pero la contraria es que no por estudiar en esa escuela te aseguran un lugar de trabajo. Si estudias en la UNAM no quiere decir que saliendo vas a encontrar un buen trabajo. Depende de ti, ya que si te pones las pilas vas a ser, por ejemplo, los que quieren ser abogados, puedes ser un buen abogado aunque no estudies en esas escuelas. Y bueno, eso sería todo de parte de nosotros. Gracias. El último tema es educación superior y opciones de trabajo, que la profesora Iris Cordero va a explicarnos cómo se dio ese debate en esta mesa. Profesora. Compañeros, buenos días. En nuestro grupo tuvimos la posibilidad de trabajar con 39 estudiantes en total. Iniciamos preguntando quién de ellos estaban planeando ingresar a alguna carrera universitaria, y nos encontramos con la sorpresa de que la gran mayoría, el 95% de ellos, están planeando o incluso ya están buscando todas sus alternativas para ingresar a la universidad. Solamente uno de ellos consideró que su mejor opción era una carrera técnica, y a partir de eso tuvimos también 2 estudiantes que consideraron que no iban a estudiar por el momento. Al preguntar sobre qué opciones veían al terminar la carrera, si podrían encontrar empleo, el 49% de ellos creen que no es posible encontrar empleo de forma inmediata. Sin embargo, una de las compañeras decía muy claramente: querer es poder, y aun cuando el panorama laboral para varios, por todas las reformas que vienen, es un poco oscuro, están conscientes de que haciendo su mejor esfuerzo pueden obtener algún empleo. De los que consideraban que no pueden encontrar empleo de inmediato, es porque creen que es por la falta de experiencia, o porque han sabido casos en donde se les pide que estén algunos meses a prueba o en capacitación para después decirles que no es posible contratarlos. De los que consideran que sí pueden encontrar empleo, tienen consciente que pueden apoyarse de la bolsa de trabajo de la universidad, tienen algunos conocidos que podrían apoyarlos a conseguir algún empleo, y aunque saben que
embargo, plantean la posibilidad de que una vez que consiguen determinada plaza, pueden ir superando sus expectativas para ir superando o ascendiendo en el lugar donde trabajan. Las palabras que ellos utilizaron literalmente es: debemos tener un pensamiento libre, y con esto se refieren a que no debemos conformarnos solamente con esperar órdenes,